Balseiro en tiempos de COVID-19. Como siempre hacemos en los coloquios del instituto, dejamos hablar al orador durante unos 45 minutos, una hora. Para los que preguntaron, este coloquio está siendo grabado. Después lo vamos a editar y subir al canal de YouTube de los coloquios del instituto, así que ahí lo van a poder ver o referenciar. Y este coloquio es un coloquio que va a ser dictado por Leandro Darol, que es investigador del Centro Atómico Bariloche, en el grupo de teoría de partículas. Además es docente del Instituto Balseiro y es miembro de la carrera de investigador del CONICET. Leandro nos va a hablar de un trabajo sobre barreras epidemiológicas en ciudades con COVID-19, que es un trabajo, según entiendo, multidisciplinario, que involucra a colaboradores de otras instituciones de Bariloche. Así que le damos la bienvenida y las gracias a Leandro y empezamos el coloquio. Al final vamos a dar lugar a las preguntas. Así que, Leandro, tomalas directamente vos a las preguntas, porque como las tenés que responder vos, es más fácil que las tomes vos. ¿Te parece? Bueno, perfecto. Perfecto, yo silencio mi micrófono porque hay un ruido de fondo y así no está más ese ruido. Gracias. Bueno, si no se llega a escuchar algo, me avisan. Bueno, muchas gracias, Janina, y muchas gracias, Mariano, y al Instituto por bueno, organizar la charla. El trabajo que voy a comentar hoy se llama Barreras epidemiológicas en ciudades con COVID-19. Bueno, es un trabajo que hicimos con Ezequiel Álvarez y Manuel Sueck de la UNSAM y del CONICET, y también con Federico Alamaña, de acá del Instituto y del CONICET. Y también muchas de las cosas, digamos, que he volcado yo en particular en el trabajo, las he aprendido en los últimos 2 meses, bueno, con la gente que pongo aquí abajo, gente básicamente del grupo de científicos universitarios convocados de Bariloche, y más gente que no alcancé a poner acá, pero bueno, Daniela Zacarías, Celeste Rato, Anabel Fontosi, Manu de Paz, Juan Cabrera, Alberto Baruch, también de nuestra institución, Juan Martín Serrat, y bueno, y el resto del colectivo de CIBA. Un primer descargo, digamos, somos físicos, el trabajo que hemos hecho acá apunta a modelar matemáticamente, sin embargo, digamos, la epidemia de COVID-19 requiere un abordaje multidisciplinar, desde ciencias más duras como la física, la estadística, hasta las ciencias políticas, pasando por biología, medicina, con lo cual una de las cosas que me gustaría enfatizar es que nosotros damos una mirada y una propuesta desde la visión de la física, que además somos físicos de partículas, que hemos entrado a trabajar algunas cosas aquí muy sencillas. Para quienes vienen trabajando en el área van a ver que son muy simples, pero bueno, requiere, digamos, que nos pongamos en contacto y en comunicación las diferentes disciplinas que estamos abordando este problema. Entonces, una de las intenciones es también invitar bueno, a toda la gente que está trabajando desde diferentes puntos de vista en el problema, a comunicarnos, a contar lo que está haciendo, a colaborar, y bueno, eventualmente, con suerte, quizás logremos hacer algunas propuestas que puedan resultar útiles para abordar la problemática. En ese sentido, escuché ayer, bueno, hubo un mini encuentro que se organizó en la Universidad de Córdoba, con un montón de cosas muy interesantes. Así que bueno, un poco el espíritu de la presentación viene por allí, y bueno, los resultados que voy a presentar son preliminares, también en este mismo sentido, en el sentido de que requieren muchas de las cosas que voy a contar, digamos, el aporte de otras disciplinas para que esto sea más cuantitativo y preciso. ¿Está bien? Hay muchas cosas que van a ser una descripción muy aproximada de lo que podría ocurrir. Bueno, dicho esto, déjenme ir a las motivaciones del trabajo. Lo que muestro aquí es básicamente los últimos 9-10 días del acumulado de casos de COVID. Aquí está el acumulado, y en particular estoy mostrando con la línea roja la ciudad de Buenos Aires, y con la línea violeta la provincia de Buenos Aires, y en función del tiempo en días,
son los últimos 9 días, y lo que muestro aquí a la derecha son los casos nuevos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, en violeta, que bueno, como vemos hace unos 10 días había alrededor de entre 50 y 150 casos nuevos en esos dos lugares, y actualmente son de orden de 300, 350, 400 casos nuevos por día. Con lo cual ya podemos decir que hay una circulación comunitaria de COVID, y resulta difícil hacer un seguimiento individual de los casos y de los contactos como se hizo hace un tiempo, al principio, con lo cual hay que pensar eventualmente en nuevas estrategias, nuevas miradas, nuevos abordajes, tanto para comprender lo que está pasando, como para hacer propuestas para intentar mitigar los efectos de la pandemia. Y entonces es un poco por este lado por donde va la charla. La pregunta que exploramos es si serviría implementar barreras epidemiológicas parciales dentro de una ciudad. Y acá me interesa destacar el tema de que son parciales porque, digamos, ya sabemos que no podemos aislar por completo una zona porque hace falta un cierto intercambio que va desde alimentación hasta servicios básicos. ¿Está bien? Entonces esta es un poco la pregunta que intentamos abordar. Y en todo caso, ¿cuánto serviría o cuán parciales son también esas barreras? Es parte de la pregunta que intentamos abordar, y acá damos como unos primeros indicios, pero como ya dije, esto requiere más trabajo para hacerlo más cuantitativo y más preciso. Entonces lo que vamos a hacer es investigar conceptualmente, digamos, estas preguntas y tratar de explorar cuantitativamente, explorar porque, como dije, bueno, hay que refinar unas cuantas cosas. Bueno, la idea muy básica la cuento en 2 minutos y después me pongo a trabajarlo con más detalle. Lo que muestro acá es una imagen de la ciudad de Olavarría, por poner una ciudad entre las tantas del país, y supongamos que hay algún caso o algunos casos en la ciudad, y bueno, cuando pasa el tiempo, obviamente esos casos empiezan a avanzar, y bueno, eventualmente en algún momento hay un montón de casos en la ciudad. Esto en algunos lugares del país no ha pasado porque se ha contenido, pero en muchos lugares del país es lo que ha pasado y lo que está pasando. Entonces, la idea es tratar de implementar barreras en la ciudad. Para eso, eventualmente, uno puede utilizar barreras naturales. Perdón, ¿se escucha bien? Si no, me avisan, por favor. Barreras naturales, como en particular, aquí en rojo, bueno, podría ser una vía de tren, en azul, un río. Entonces, en ese caso, si uno implementa barreras aprovechando estos obstáculos, digamos, bueno, naturales no tanto, porque no en cuanto a la naturaleza, pero sí naturales en cuanto a que están presentes, bueno, lo que podría pasar es que el virus avanza, eventualmente algo pasa a la primera barrera y quizá la segunda barrera, nada pasa a la segunda barrera. Entonces, la idea muy básica es ver, tratar de modelar este fenómeno que estoy mostrando acá con el virus. ¿Está bien? Y es de lo que va a tratar la charla. Bueno, a modo de resumen, primero voy a mostrar un modelo matemático muy simple y que me va a permitir formular de manera un poco más precisa el problema. Luego voy a plantear algunos casos. Primero, aprender con 3 bloques o 3 sitios. Eso quiere decir que dividimos una ciudad en tres lugares diferentes. Voy a después mostrar cómo implementar eventualmente lo que llamamos una barrera cortafuegos, pero que simplemente es una barrera y algún tipo de alarma que permita activar ciertas cosas. Luego voy a considerar el caso de un foco en una ciudad grande y ver bueno, qué se puede hacer o cuáles son los parámetros importantes en ese caso. Y luego, bueno, dar algunas conclusiones y perspectivas. Bueno, primero, en cuanto al modelo matemático, voy a comenzar con un modelo muy simple, que es el modelo SIR, que muchos y muchas habrán escuchado hablar, que ahora en un momento cuento 2 cosas de qué se trata. Este modelo provee una descripción macroscópica de tipo campo medio, donde la población básicamente está caracterizada por el número de personas y por el estado de esas personas. Hay 3 posibilidades, por eso las letras. S de susceptible, I de infectado y R de removido o removida. Quiere decir que la persona se curó o murió, pero que ya no es más susceptible de ser infectada ni está más infectada.
Uno podría aspirar a algún tipo de descripción microscópica, no es lo que estamos haciendo, eso requeriría conocer el estado de cada persona individual, eventualmente. Algunas limitaciones de este modelo muy simple, digamos, muy viejo también. Bueno, por un lado, tal como está formulado, como yo lo voy a presentar, no hay dependencia espacial, ¿sí? No distinguimos, todo ocurre en el mismo lugar, y a priori no hay fluctuaciones como las que estamos observando vinculadas a la pandemia, si bien se pueden incluir de manera parcial, y también en algún momento voy a mencionar algo de eso. Entonces, para definir un poquito mejor en qué consiste este modelo SIR, bueno, como dije, hay susceptibles, es decir, la población que está sana, pero que puede ser infectada, contagiada. Estas personas, bueno, eventualmente se contagian y pasan a estar infectadas, y luego de un tiempo las personas infectadas pasan a eventualmente recuperadas o removidas, ¿está bien? Se les llama removidas, bueno, acá puse recuperadas, pero eventualmente podrán ser también muertas, ¿sí? Y básicamente para pasar de un estado al otro, bueno, quien mide cuán, digamos, rápido o con qué frecuencia se pasa de susceptible a infectado es un coeficiente al que voy a llamar beta aquí. En realidad, cuantos más infectados y susceptibles haya, más rápido va a ser el pasaje de este estado a este otro. Y de alguna manera, quien mide cuánto se demora en pasar del estado I al R es un coeficiente al que voy a llamar gamma, ¿está bien? Tiene que ver con el tiempo que dura básicamente la enfermedad. Aquí abajo pongo simplemente las ecuaciones diferenciales que describen esto, digamos. Hay una ecuación diferencial para el número de personas susceptibles, esto es la variación con el tiempo, esta es la dependencia, y aquí hay ecuaciones parecidas para las otras dos categorías de infectados y de recuperados. Y bueno, fíjense que la variación del número de infectados respecto del tiempo, digamos, tiene un término que es proporcional a beta, y tiene un término con el signo contrario que es proporcional a gamma. Y bueno, el R0 del que habrán escuchado hablar muchas veces está relacionado con el cociente entre beta y gamma. Beta tiende a aumentar el número de infectados, mientras que gamma tiende a disminuirlo, y por eso es que el R0 de alguna manera está relacionado con este cociente escrito así. También cuanto más grande el beta, más rápido crece el número de infectados. Y cuanto más grande el gamma, bueno, es más rápido el pasaje de infectado a removido o recuperado. Bueno, y aquí muestro dos ejemplos de cosas que podrían ocurrir. Son unos gráficos donde tengo en el eje Y el número de personas. En el eje X lo que hay es tiempo medido en días. Esto es, bueno, para alguna elección de los parámetros beta y gamma, y para algún número inicial de infectados. Lo que vemos en azul es la curva de susceptibles, en rojo la curva de infectados, y en marrón la curva de removidos o recuperados. Y bueno, lo que vemos aquí es que, bueno, hay un número de infectados que después desaparecen. Lo que ocurre es que parte de las personas que eran susceptibles pasan infectadas y luego pasan a recuperadas. Entonces, partiendo de una población, por ejemplo, con 10.000 personas, terminamos con 100.000 personas que atravesaron, que se enfermaron y pasaron luego a ser removidas, y unas 4.000 que no. Y esto es un poco lo que se llama inmunidad de la manada, que es cuando la enfermedad se acaba simplemente porque las personas infectadas empiezan a no encontrarse con las personas susceptibles. Y bueno, este es un límite al cual no queremos llegar como país, porque si esto ocurriera en un tiempo relativamente breve, obviamente implica la saturación de todos los servicios de salud sanitaria. Y acá, de este otro lado, también descrito por el sistema SIR, lo que vemos es un caso diferente, que podríamos llamar el caso de Nueva Zelanda o de Vietnam, o incluso el caso de algunas provincias argentinas que están en esta situación, donde hubo unos pocos infectados que, bueno, atravesaron la enfermedad y pasaron a la estancia, al estado de removido, y hubo la gran mayoría de la población que no se infectó, y por eso el número de susceptibles es el mayor. Bueno, esto, nada, son dos, como digamos, las dos situaciones posibles que podrían ocurrir, extremas, ¿está bien? Y bueno, nada,
esto puede describirse por este modelo tan simple que es el CIR. Un modelo más completo para lo que nosotros queríamos hacer, que recuerdan era intentar poner barreras en una ciudad para impedir la propagación de la pandemia, requeriría de alguna manera poder distinguir en sitios, también poder dividir la población de acuerdo a su localización. Para eso hay que separar, digamos, queremos separar una ciudad en sectores parcialmente aislados, entonces lo que va a ocurrir es que cada sector va a ser un CIR en sí mismo, entonces tendremos sector CIR 1, CIR 2, CIR 3, son 3 sectores de la ciudad, cada uno evolucionará como un CIR, pero no un CIR estrictamente, sino con algunas modificaciones, porque lo que queremos hacer es conectar los sitios entre sí. Entonces habrá algunos betas, recuerden que los betas eran los que hacían que hubiera más infectados. Bueno, habrá unos betas que conectarán un sitio con otro, un CIR con otro, ¿está bien? Como estoy mostrando en este diagrama. Ahora, esto requiere, entre otras cosas, por ejemplo, modelar el flujo entre los diferentes sitios o sectores. En la situación que nos interesa, en un estado ideal, digamos, las personas sintomáticas no deberían pasar una barrera entre sitios, ¿sí? Porque si no estamos enviando de un sitio a otro a personas que van a infectar. Entonces, un modelo más realista requeriría más categorías que el CIR, incluir, por ejemplo, personas sintomáticas, que sabemos que existen, ¿está bien? Entonces, lo que voy a hacer va a ser pasar a otro modelo un poco más completo, que acá le damos LAC, en realidad debería incluir más letras para describir todas las categorías, si quisiera hacer lo mismo que en el caso del CIR. Y bueno, en este modelo más completo vamos a tener la categoría de por supuesto la S, susceptible, que es la gente que no está contagiada, pero que puede ser contagiada. Y después tenemos diferentes categorías dentro de los infectados. Podemos tener el estado de latente, que no contagia, donde la enfermedad todavía no se desarrolla. Luego podemos tener un estado, por ejemplo, de asintomático, donde sí contagia, está bien, pero son personas que no presentan síntomas. Podemos tener en realidad un degradé de síntomas. Que es lo que ocurre con el COVID, ¿sí? Puede haber gente levemente sintomática que también contagia, y sintomática, digamos, que desarrolla síntomas mucho más fuertes, que también contagian, ¿no? Y por último, bueno, removidos, que eventualmente no contagian. Entonces, digamos, es simplemente tomar el CIR y agregar más categorías, y estas S, L, A, C, bueno, tienen que ver con la S de susceptible, la L de latente, la A de asintomático y así. Bueno, aquí hay un diagrama de flujo, como el que mostré antes para el CIR, para el modelo que nosotros escribimos y que estamos usando, donde se ve cómo se puede avanzar de la categoría de susceptible a latente. Luego viene un periodo donde la persona infectada contagia, pero los síntomas no se manifiestan, con lo cual es un periodo, digamos, asintomático. Y aquí consideramos una ramificación, ¿está bien? La que va por el medio, bueno, la persona pasa contagiada, usual, con síntomas, y luego esa persona eventualmente pasa a un estado de cuarentena, y luego, cuando la enfermedad se acaba, ya sea porque la persona se vuelve inmune o porque se muere, bueno, pasa al estado de removido. Y aquí hay una ramificación donde la persona podría ser que tenga síntomas muy leves, con lo cual no sea detectada como enferma de COVID. Entonces, bueno, seguirá esta trayectoria y no pasará por la cuarentena. Y también hay una categoría aquí, una ramificación que hemos llamado C', que bueno, sería la gente que está contagiada, que tiene síntomas, pero que eventualmente, por algún motivo, por temor, por falta de confianza, por inseguridad, por lo que sea, no entra en cuarentena, no avisa y no entra en cuarentena. Y que bueno, ya después vamos a ver que bueno, esta ramificación es peligrosa en cuanto a que tiene mucho poder ya se sabe, ¿no? Pero podemos cuantificarlo un poquito. Bueno, obviamente las categorías que aquí pongo con el circulito celeste, C', C, A y M, contagian, ¿sí? Contagian y entonces pueden transformar a los susceptibles en personas infectadas, ¿sí? Bueno, nada, obviamente en este sistema va a haber algunos parámetros, igual que había en el caso del CIR, donde, bueno, beta va a medir un poco cuánto contagian. Esta capa que he puesto aquí es el análogo de la gamma antes, bueno, tendrá que ver con el tiempo característico para pasar una vez contagiado de un estadio al otro.
Y luego acá, esta phi, lo que mide es la fracción, por ejemplo, en el caso de las personas que están en estado asintomático y luego comienzan a tener síntomas, bueno, qué fracción tiene síntomas leves y qué fracción tiene síntomas más fuertes. Entonces, una fracción phi m seguirá este camino y una fracción 1 menos phi m seguirá este otro. Y acá phi c es la fracción de las personas contagiadas con síntomas claros, pero que no pasan por cuarentena, ¿está bien? Entonces, nada, es una manera de modelar este diagrama de flujo, o este ciclo donde las personas van pasando por diferentes estados de la enfermedad. Nada, esto es simplemente el sistema de ecuaciones diferenciales del sistema que acabo de describir, que corresponde al diagrama de flujo de recién. Para nada quiero que, digamos, no voy a entrar en detalle de todo lo que está escrito acá. Si alguien tiene interés, después lo podemos charlar y demás. Pero bueno, es simplemente un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, donde aparecen los parámetros que acabo de describir. Bueno, lo que básicamente lo que hacemos para tratar este problema es tomar este modelo Slack y resolver las ecuaciones numéricamente, y bueno, tomamos la evolución diaria y bueno, consideramos fluctuaciones. Para eso lo que hacemos es tomar distribuciones para beta y básicamente para la inversa de kappa, es decir, suponer que no tienen un único valor, sino que tienen una serie de valores posibles con alguna distribución de probabilidad. ¿Está bien? Bueno, y en cuanto al parámetro R0, que de alguna manera este parámetro estaba muy bien definido para el CIR, y este parámetro de alguna manera mide cuando un sistema pasa a unidad inmunidad de la manada o al caso de Nueva Zelanda y demás. Básicamente me vuelvo un segundo para atrás, pero digamos, típicamente el caso que muestro aquí de inmunidad de la manada corresponde a un R0 mayor que 1 en general, mientras que el caso de la derecha corresponde a un R0 menor que 1 en el caso de Nueva Zelanda o de Vietnam. Y en este caso, como decía, en el caso de este sistema más completo, o con más categorías, bueno, habría que ver cómo se hace para definir un R0. Y bueno, simplemente acá lo que muestro es que uno puede definir un R0 para una persona que atraviesa, por ejemplo, esta línea, la línea del medio que pasa por cuarentena, un R0 para una persona que es levemente sintomática, otro R0 para una persona que pasa por un estado contagiado sin cuarentena, y luego con esos R0, pesándolos con las fracciones, uno puede definir un R0 efectivo, que es lo que he escrito aquí abajo, que es una cantidad bastante útil, más o menos simple, para caracterizar este sistema. Bueno, aquí lo que quiero mostrar es el efecto de las personas contagiadas sin cuarentena. Está bien esta categoría a la que llamé C'. Y entonces lo que hago acá es mostrar un gráfico donde aquí en el eje X está el número de personas, en el eje Y está el número de personas, en el eje X está el tiempo en días. Y bueno, para algunos valores de los parámetros, en azul se muestra la evolución de las personas infectadas, latentes en naranja, asintomáticas en verde, las contagiadas en rojo, las contagiadas prima en violeta, y las que están en cuarentena en marrón. Y aquí lo que hemos hecho es fijar phi c, es decir, la fracción de gente que no entra en cuarentena, a 0. ¿Está bien? O sea, por eso no hay C', está siempre en 0. ¿Sí? Y aquí estamos con un R0 efectivo de 1, ¿está bien? Y bueno, acá esto se trata de una población de 100.000 personas y comenzamos con 1.000 infectados para hacer evolucionar el sistema. Y el total de enfermos en estado final son 12.000 personas, 12.500. ¿Sí? Ahora lo que quiero hacer es encender phi c. Entonces acá a la derecha muestro lo que pasa si uno enciende phi c y toma un phi c relativamente chico, de 15, perdón, de 0.15. Eso quiere decir que el 15% de las personas que tienen síntomas fuertes no entra en cuarentena. Y si esas personas tienen, por ejemplo, un R0 de 2.8, el R0 efectivo es de 1.27, y lo que es interesante es ver, bueno, todas las curvas suben y el número total de enfermos es de casi 43.000, ¿está bien? Bueno, esto es muy obvio, ¿sí? Si hay personas que se pasan unos cuantos días contagiando sin entrar en cuarentena,
y sí, va a haber mucha gente contagiada. Bueno, aquí estamos tratándolo simplemente con numeritos, pero es lo que pasa y si uno lo piensa un momento es bastante obvio. Y acá hay un poco un resumen de, en el caso anterior, digamos, cómo evolucionaría la cantidad total de enfermos en el eje X en función de la fracción esta phi c. Y bueno, vemos cómo para el caso que tomé recién era el orden de 10.000 para phi c igual a 0 la cantidad de infectados, para los parámetros que había tomado recién, y a medida que phi c aumenta, bueno, eventualmente, obviamente termina toda la población infectada. Bueno, nada, simplemente para digamos, hacernos una idea de la importancia de esta fracción, de la fracción de la gente que no pasa por cuarentena. Bueno, y ahora sí, con este modelo matemático un poco más completo, lo que hicimos fue considerar la posibilidad de tener sitios, ¿está bien? Es decir, tenemos ahora una ciudad, la dividimos en sitios, cada sitio es un modelo de estos tipos Slack que conté recién. En el sitio 1 tenemos un Slack, en el sitio 2 también y en el 3 también, cada uno con sus parámetros. Y además los conectamos con algunos coeficientes beta que permiten pasar personas de un sitio a otro. Lo que hicimos para estudiar esto fue modelar el flujo de personas en términos de beta, y básicamente lo que escribimos es un beta IJ, es un beta que conecta los sitios I con el sitio J, en términos de el beta del sitio I, del flujo de la gente que va de J a I, y del número de gente en el sitio J. En realidad esta es una aproximación, un poquito más compleja, pero bueno, esto nos dice que la gente que va de J a I, la cantidad de infectados van a ser un cierto flujo IJ dividido en EJ, y va a infectar con un cociente beta sub I. Para implementar esto con cierto, digamos, nivel de precisión, hay que tener en cuenta que los flujos cambian el número de personas que hay en cada sitio, y bueno, y después obviamente hacer evolucionar todos los sitios acoplados temporalmente. No voy a entrar en detalle de las ecuaciones, y de alguna manera, digamos, haber generado los sitios introduce una dependencia espacial discreta, ¿no? Es como haber discretizado de alguna manera el espacio, en vez de que hubiera espacio, ahora el espacio son 3 puntos, ¿sí? En el caso que estábamos hablando recién. Bueno, y nada, acá para mostrar, digamos, es solo álgebra lo que hay acá, no quiero que lean y entiendan esta expresión, pero simplemente lo que estoy mostrando acá es el número de personas, el incremento en un día de personas en estado latente en el sitio N, cómo puede escribirse en función de las variables de los otros sitios, en función de los flujos que van de un sitio a otro, en función de las personas susceptibles que hay en el sitio N, en función del total de personas, las personas que están en cuarentena, en el estado C, C', y etcétera, ¿está bien? Entonces, digamos, hay una manera de calcularlo más o menos, digamos, bien determinada, y bueno, hay que hacer un poquito de álgebra para llegar a este tipo de expresiones. Bueno, y una cosa más, una hipótesis que voy a asumir, pero que bueno, digamos, sería algo deseable para la pandemia, es que voy a asumir que solo cruzan de un sitio a otro personas sin síntomas. ¿Está bien? Por eso he puesto esta línea aquí. Vamos a suponer que las personas que tienen síntomas, ya sea leves o fuertes, no pasan de un sitio a otro, con lo cual solo las personas asintomáticas o las personas susceptibles o latentes son las que pueden ingresar a otro sitio, y las asintomáticas son las que contagian en ese otro sitio. Esto podría modificarse, obviamente, y complejizarlo y permitir que eventualmente pasen personas de las otras categorías. Bueno, entonces ahora, digamos, definido así con palabras y habiendo mostrado muy rápidamente cómo formalizar esto, lo que quiero hacer es considerar los casos que estudiamos, usando entonces este modelo tipo Slack y esto que desarrollamos de considerar varios sitios. Y estudiamos 2 casos posibles. Primero, de este lado aquí, una ciudad de 100.000 habitantes, este es el dibujito que mostré antes de la barría, dividida en 3 sitios, donde esos sitios pueden tener algún flujo, también estarán conectados con algún flujo de personas, que bueno, se puede introducir
como una variable más en la parametrización del problema. Y después, otro caso que voy a considerar es una ciudad de 1 millón de habitantes con un foco de contagios correspondiente a un sector de la ciudad con 40.000 personas, en el cual hay algún número de personas infectadas, que bueno, escalándolo un poco podría aplicarse a diferentes, por ejemplo, en este caso, Ciudad de Buenos Aires, o bueno, otros casos de otras ciudades también. Entonces, estos son los dos casos sobre los cuales exploramos con un poco más de detalle y sobre los cuales voy a mostrar algunos resultados. Y como ya dije, muchos de los resultados son preliminares y cualitativos en el sentido de que hay unos cuantos parámetros que deberíamos, digamos, discutir con la gente especializada en otras áreas para ver bien cómo determinarlos, o si los números que estamos usando y demás son realistas, y eventualmente también complejizar un poco el modelo. Bueno, entonces comienzo con una ciudad de 100.000 habitantes en 3 bloques, y lo que voy a hacer es comenzar con una situación en la cual solo el bloque 1 comienza con enfermos. Los 3 bloques tienen 1/3 de los 100.000 habitantes cada uno. Bueno, fijo los parámetros de alguna manera y suponemos que hay en el comienzo 1.000 personas infectadas en el bloque 1. Si pongo el flujo a 0, entonces, como en los otros dos sitios no hay personas infectadas y no están conectados un sitio con otro, obviamente los infectados permanecen en 0 en los otros dos sitios, que serían las curvas verde y la naranja está tapada por la verde, y bueno, en el sitio 1 los infectados, bueno, evolucionan de alguna manera, ¿está bien? Ahora lo que voy a considerar es este caso en el cual permitimos el flujo, y en particular un flujo relativamente grande de 2.000 personas por día, que no es enorme, pero con un R0 en los sitios 2 y 3 relativamente grande, y en ese caso lo que ocurre es que obviamente los contagios, personas contagiadas del sitio 1 pasan al sitio 2 y al sitio 3, en este esquema están todos los sitios conectados entre sí, en el caso que estoy mostrando aquí, y obviamente en los sitios 2 y 3 hay muchas personas contagiadas, pero lo que es interesante mostrar aquí es que no solo se ven perjudicados si el flujo es grande, y el R0 efectivo de los sitios 2 y 3 también es grande, no solo se perjudican los sitios 2 y 3, sino que el sitio 1 también se perjudica, porque, como ven, el número de infectados en el sitio 2 había comenzado a descender, pero debido a que hay personas del sitio 2 y 3 que vuelven al sitio 1, o que van al sitio 1, infectan también el sitio 1, entonces el sitio 1 tiene una segunda oleada de contagios y también se ve perjudicado, ¿está bien? Esto nos pareció interesante y novedoso, el hecho de que si el flujo es alto, también se perjudica a la población del foco original, ¿sí? La población del lugar donde originalmente había, que era el único donde originalmente había personas contagiadas. Esto es obvio, pero bueno, de nuevo, acá lo estamos mostrando. Otra cosa interesante para mostrar en el mismo caso, de la ciudad de 100.000 habitantes, dividida en 3 bloques. Entonces recuerden, acá tenemos el número de personas en azul infectadas en el sitio 1 en función del tiempo. Este es el caso en el cual, en naranja y en verde, las personas infectadas en los sitios 2 y 3, es decir, en las otras dos regiones de la ciudad. Y acá los 3 sitios están conectados, ¿sí? Como los 3 sitios están conectados, bueno, lo que ocurre es que los sitios 2 y 3 evolucionan temporalmente de manera muy parecida, ¿sí? Es decir, las personas pasan del sitio 1 al 2 y del sitio 1 al 3, y también del 2 al 3, y entonces, bueno, las personas infectadas en el sitio 2 y sitio 3 evolucionan de la misma manera. Mientras que en el caso de la derecha, lo que estoy considerando es el caso en el cual los 3 sitios están conectados en cadena, es decir, como se muestra en el grafiquito este de acá, ¿sí? Me vuelvo a las transparencias anteriores. Están en cadena, es decir, el sitio 1, que es donde está la infección, está conectado solo con el sitio 2, y el sitio 2 está conectado solo con el sitio 3, pero el 3 y el 1 no están conectados. Entonces, a eso le damos los sitios dispuestos en cadena, y lo interesante que ocurre, que también de nuevo es obvio, pero es que los infectados en la infección llega al sitio 3 con un retraso temporal, porque primero tiene que darse la epidemia en el sitio 2 antes de llegar al sitio 3, ¿está bien? Y de nuevo, esto es obvio y de hecho es lo que pasó con Asia, Europa y América. ¿Sí? La epidemia comenzó en Asia, después llegó a Europa y después a América, y eso nos dio tiempo, en particular en Argentina, se aprovechó ese tiempo para prepararse, ¿está bien? Entonces esta demora temporal ya la vivimos, la observamos, ¿sí? En el mundo.
Bueno, y ahora lo que quiero hacer es aprovechar esta demora temporal para fabricar un cortafuegos inteligente, ¿sí? Digamos, una manera de detener el contagio al sitio 3. ¿Sí? Entonces la idea es que hay un brote en el sitio 1, el sitio 2 recibe el brote y entonces el sitio 3 está atento y en algún momento, cuando empiezan a pasar algunas cosas, puede actuar y modificar algunos de los parámetros y entonces evitar tener una crecida de casos importantes. Entonces, lo que vamos a considerar son dos alertas, ¿sí? La idea es que en el sitio 3 se activa una alarma temprana observando a sus vecinos, y voy a considerar dos casos. Primero, dos tipos de alarma, digamos. Una podría ser cuando el sitio 3 supera al sitio 2 en número diario de contagiados, y otro podría ser cuando el sitio 2 supera un cierto umbral, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos casos que pase dispara una alarma, y además lo que vamos a hacer va a ser que en realidad esa alarma tenga en el gráfico que voy a mostrar le pusimos como una demora de 7 días, ¿está bien? Porque las acciones que se toman en los tiempos, digamos, de la vida diaria políticos no son inmediatas. Entonces vamos a poner una demora de 7 días hasta que se dispara la alarma, entre que alguna de estas cosas para y la alarma se dispara. Y algo cambia en los parámetros. Y una vez que se dispara la alarma, lo que hacemos es bajar el flujo de personas, que es un número que les voy a mostrar, hasta 500, o bajar, y además, perdón, bajar el ER, es decir, pasar a estado de aislamiento en el sitio 3, cuando se dispara la alarma. Entonces, acá muestro, de nuevo, en azul es la evolución en el sitio 1, en naranja la evolución en el sitio 2, y en verde la evolución en el sitio 3. ¿Sí? Y bueno, en el caso 1 se dispara una de las alarmas, en el caso 2 se dispara la otra alarma, y lo que se puede ver, bueno, es como la curva verde que aquí iba subiendo, bueno, hay una demora que la pusimos adrede de 7 días hasta que los parámetros cambian, pero luego, obviamente, como los parámetros cambian, el flujo de personas que ingresan al sitio 3 y el R del sitio 3 cambia, es decir, que las personas bajan su nivel de movilidad, con lo cual contagian mucho menos. Entonces, la curva verde, en lugar de seguir creciendo, como hubiera ocurrido si no hubiera cambiado los parámetros, cae abruptamente. Y lo mismo ocurre en este otro caso. ¿Está bien? Entonces, esto sería como, digamos, disponer algún tipo de mecanismo que podrán ser los que describí o podrán ser otros, los que sean convenientes y aplicables para políticas públicas, pero como una manera, digamos, de implementar algún tipo de medida que permita mitigar la propagación. Bueno, y acá lo que muestro, en este diagrama lo que hay es un resumen en el espacio de parámetros del R efectivo del tercer sitio. En el eje X está el R efectivo del tercer sitio, y en función del flujo de personas por día hacia el tercer sitio, que son dos de los parámetros más importantes que caracterizan al tercer sitio, lo que muestro aquí con colores es el número total de enfermos en el sitio 3. ¿Sí? El sitio 3 tiene 33.000 personas, lo que está en color azul oscuro es una cota de 235, color rojo 5.300 y entre medio hay un degradé, digamos, ¿está bien? Entonces, esto, digamos, es un resumen de todos los gráficos, o bueno, de un número muy grande de gráficos como los que mostré en la transparencia anterior, según el flujo y según el R0 efectivo, cuál es el número total de infectados en el sitio 3. ¿Sí? Y bueno, una cosa interesante es que en el sitio 3, teniendo este cortafuego inteligente, esta alarma, es posible vivir con un R más o menos grande, ¿está bien? Con un R grande, si el flujo de personas es bajo. ¿Sí? Si el flujo es alto, es muy fácil irse al caso de muchos contagios, salvo que el R sea chico. Pero si el R es grande y el flujo es chico, es posible no tener muchos contagios, siempre y cuando se active la alarma cuando corresponde. Lo cual permitiría de alguna manera un esquema posible, de nuevo, estos son indicios que habrá que mejorar, pero de cómo reactivar una zona, siempre y cuando haya unos dispositivos de alerta y de cautela para que no se dispare todo. Bueno, ahora voy a hacer
describir muy brevemente, estudiar, digamos, el caso de una ciudad con dos sitios, un sitio con 1 millón de habitantes sin enfermos, y un sitio más chico de 40.000 habitantes con, por ejemplo, 600 personas infectadas en el estado inicial. Y bueno, obviamente hay un flujo que conecta los dos sitios, con lo cual, bueno, eventualmente las personas enfermas pueden pasar al sitio, las personas infectadas con el virus pueden pasar al lugar donde no hay gente infectada, y también las personas del sitio donde no hay infectados pueden entrar al sitio donde sí lo hay y contagiar. Bueno, en lugar de mostrar gráficos de a uno, lo que muestro aquí simplemente es el diagrama de fases, digamos, o si quieren, el espacio de parámetros en función del R0 de la ciudad de 1 millón de habitantes y en función del flujo de personas por día, que varía entre 200 y 1400, suponiendo que en el sitio con las personas infectadas hay un R0 de 0.9, que digamos esto es menor que 1, pero bueno, como hay infectados es plausible pensar que el R0 allí es menor que 1 porque decidieron que así fuera. Y fijando, bueno, phi 6 y MA0 para no introducir demasiados parámetros, lo que muestro aquí es cómo, digamos, cuál es el número final de personas contagiadas en función del R0 y del flujo de personas, que bueno, que va entre 3.000 y 800.000, es decir, casi toda la población, según el color de la región que estoy mostrando del gráfico. Y también lo que se puede observar acá es que pasado un umbral de flujo, si digamos, la dependencia es prácticamente exclusiva de R, si acá estas líneas son rectas, entonces pasado un umbral de flujo que se encuentra por aquí, en este caso en torno a las 200 personas, 300, bueno, es muy fácil, si el R es grande, ingresar a la región con muchos contagiados. Y bueno, pues hay que ser muy, muy cuidadoso en este caso con el flujo, porque bueno, si no pasado cierto flujo, las cosas dependen casi exclusivamente del R. Bueno, aquí lo que muestro es un diagrama parecido, en el sentido de que aquí está, para el mismo caso de recién, el R0 de la ciudad de 1 millón de habitantes, que puede haber tomado entre 0.8 y 2 casi, y aquí el flujo de personas, que puede ir entre 0 y 1500. Y aquí lo que estoy mostrando, en lugar de la cantidad de personas contagiadas, lo que muestran los colores es el tiempo hasta que la enfermedad se acaba, ¿sí? El tiempo estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el color verde clarito, el tiempo se acaba alrededor de 100 y pico de días, la enfermedad se acaba porque, claro, hay un R0 en la ciudad y en el lugar del foco de contagio también hay un R0 bajo, con lo cual hay muy pocos contagios y la enfermedad se acaba. Y también hay un flujo bajo, ¿no? Las dos cosas. Y en color, digamos, azules y luego celeste claro, bueno, lo que hay es un tiempo muy grande, ¿sí? Es decir, que en este caso, bueno, son como 900 días hasta que se acabe la enfermedad. Y una cosa interesante es que uno se puede acercar, digamos, a ese tiempo largo, ya sea desde una región en la cual hayan pocos contagios o desde una región en la cual hayan muchas personas contagiadas, ¿está bien? Bueno, nada, esto, o sea, obviamente el tiempo se maximiza acá en esta región cercana al R0 efectivo igual a 1. Bueno, nada, estos son, digamos, los resultados que quería mostrar. Ahora menciono brevemente algunos, digamos, próximos pasos que uno debería dar entre muchos, ¿sí? Por un lado, bueno, obviamente siempre se puede modelar mejor, comprender mejor tanto el modelado como los parámetros, como bueno, las diferentes modificaciones que uno puede hacer a los modelos, que como ya dije, el que presentamos acá es súper simple y para las personas especializadas en el tema, esto es básico sumar, digamos, ¿no? Luego, bueno, obviamente habría que analizar más casos de los que nosotros presentamos acá y entender más patrones posibles, característicos. Presentamos algunos que nos parecieron interesantes. También, como te dije, sería interesante discutir, digamos, el ajuste de parámetros en cuanto a que, bueno, nosotros recurrimos a la bibliografía y tomamos ciertos valores para los parámetros, digamos, los tiempos típicos de cada uno de los estados, el estado asintomático, la duración de la enfermedad y demás. Pero bueno, seguramente hay cosas a contemplar y también
Otra cosa importante es, bueno, nosotros acá, no sé, de pronto ajustamos el flujo a algunos cientos o miles de personas. También obviamente hay que ver cuáles son los valores realizables, digamos, en la sociedad y en las ciudades en las que vivimos, respecto de los valores que pueden tomar, en este caso, los flujos de personas entre diferentes lugares, ¿no? Con lo cual acá se muestra claramente la necesidad de un abordaje multidisciplinario para este problema. Bueno, no sé, otra cosa, por ejemplo, que nosotros no hicimos, pero que se podría hacer, es considerar que las personas pasan eh, están en más de un sitio en un día, porque aquí, no lo dije, pero en la evolución esta, yo supongo que las personas en un día están en un solo lugar. Supongamos que la persona vive en el sitio 1, entonces a las 0:01 de la mañana se va al sitio 2, pasa todo el día ahí y a la noche vuelve. Pero no está en más de un sitio en un día, ¿está bien? O sea que si contagia o si se contagia, lo hace en el sitio al que va de visita. Y cuando vuelve no hace nada. Bueno, uno podría complejizar esto. Otra cosa súper importante que tenemos que hacer es buscar la manera de validar este tipo de modelaje que hemos hecho de flujos y demás, para lo cual requeriríamos, bueno, poder tomar algún ejemplo típico de alguna ciudad bueno, donde se haya aislado alguna zona, se haya medido el flujo y demás, y se haya observado cómo evolucionaban los contagios, ¿no? Bueno, nada, esto es algo de trabajo por hacer, nos ha costado encontrar bibliografía, bueno, no hemos sido capaces todavía de encontrar un ejemplo claro para validar este tipo de modelos. Y bueno, y después también desarrollar esta herramienta para poder colaborar eventualmente, esto sería lo óptimo, en tema de políticas públicas. Bueno, el objetivo es tener de acá a poco tiempo digamos, un par de rutinas que hacen esto que acabo de mostrar, disponibles para quien las quiera usar, mover los parámetros y tratar de entender y adaptarlo a la ciudad, a la población y a las condiciones que hagan falta, digamos. Sé que, bueno, en otros lugares, por ejemplo, en alguna de las charlas que escuché ayer de la Universidad de Córdoba, estaban haciendo esto, me pareció súper interesante, digamos, cómo la gente pone a disposición de todo el mundo lo que dispone, digamos. Bueno, nada, paso a las conclusiones entonces, así no me estiro mucho. Entonces lo que hicimos fue estudiar el caso de una ciudad, por ejemplo, de 100.000 habitantes con 3 sitios. Mostramos cómo que se puede, digamos, si los sitios están en cadena, es decir, están no están unidos todos con todos, sino que están unidos de manera consecutiva, los flujos eh, eh, entre el sitio 1 y el 3 no hay flujo. Entonces vimos cómo puede haber una amortiguación y eventualmente se puede aplanar la curva, ¿está bien? Esto en el sentido de que no se dan todas las personas no se enferman al mismo tiempo y bueno, eso permite, por un lado, saturar menos los servicios sanitarios y de salud y por otro lado también disparar estas alarmas. Vimos también, bueno, cómo podía haber una retroalimentación que perjudicara incluso al sitio 1, en el caso en el que el flujo es grande y el R0 de los sitios 2 y 3 también es grande. Y bueno, también vimos cómo diseñar algún tipo de cortafuegos para bueno, eventualmente mitigar la propagación de la pandemia. Bueno, por otro lado, también presentamos el caso de una ciudad con un foco y estudiamos, vimos cómo de alguna manera el flujo, en el caso de una ciudad y un foco de infección y el valor del R son variables claves para comprender qué es lo que pasa. Y también, bueno, mostré los tiempos estos de duración de la enfermedad, eventualmente tiempo de cuarentena, si es que se divide la enfermedad en cuarentena, bueno, pueden ser muy grandes, está bien, dependiendo de la zona del espacio de parámetros en la que esté el sistema. Bueno, para concluir entonces, nada, elaboramos, digamos, algunas herramientas que eventualmente podrían permitir estudiar y bueno, implementar quizás felizmente algunas barreras epidemiológicas. Nos parece que hay buenas perspectivas, obviamente hay que mejorar un montón, pero que puede ser eventualmente en algún caso una herramienta interesante. Vimos que es mejor tener los bloques en cadena que todos conectados, y en este sentido, bueno, para poder implementarlo habría que diseñar las barreras, habría que ver cuáles son los obstáculos ya presentes, etcétera, etcétera, ¿no? Eventualmente también habría que confinar, por ejemplo, recorridos de colectivos y demás para evitar que el flujo sea muy grande. Y por último, nos parece interesante mencionar que si hay un foco
usando esta barrera inteligente que mencionamos, sería interesante construir una región intermedia. Si, digamos, si pensamos que el foco está en el sitio 1, bueno, sería interesante que la zona inmediatamente adyacente se constituya en un sitio 2, que sea un sitio intermedio, y que luego venga el resto de la ciudad, un sitio 3, de manera tal que, bueno, uno pueda eventualmente diseñar algún tipo de alarma temprana para evitar la propagación muy rápida de la enfermedad. Bueno, nada, esto es todo, así que muchas gracias por el tiempo y la atención. Ahora tendría que ser capaz de... Bueno, muchas gracias, Leandro, por la charla, muy interesante. Propongo que hagamos una cosa para que sea más operativo, que el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano y vos, Leandro, le vas contestando directamente. Sí, ¿vos activás el sonido de la persona que pregunta? Cada persona lo puede activar, está seteado para que cada persona lo active, o sea, tendrían que levantar la mano y vos decís... Yo no tengo la mano. Eh, Armando. Armando, bueno, por eso, si no lo podemos hacer que el que quiere preguntar, empieza a preguntar y Leandro maneja las preguntas, esperamos a que termine de preguntar el anterior, ¿les parece? No todos los micrófonos porque si no se hace un lío y ahí yo los puedo silenciar a todos. Ahí los silencié a todos porque se prendieron muchos micrófonos juntos y no se podía, no sé, había mucho ruido, no sé. A ver, vamos, los demás que quieran hacer una pregunta, levanten la mano. ¿Puedo hacer una pregunta? Damián Zanetti Sí. aquí. No sé Bueno, si yo Armando, yo no también. sé si estaba Armando primero, Damián. ¿Podemos Bueno, primero Armando perfecto. y después? Segundo yo. Dale, sí. Dale. Bueno, gracias. Dos preguntitas. Una el modelito del Slack, que da bastantes parámetros intermedios, que lo resumiste en unos R0 efectivo. Entonces quería saber cuán válido es eso. Y la segunda, que hay gente en estadística que son expertos en el CIR. Yo sé que Karina Araniera estaba con el dengue, Fabiana Laguna, si consultaste ese grupo, bueno, supongo que Zanetti podrá opinar al respecto. Gracias. Sí, gracias Armando. En realidad el R0 efectivo da cuenta o describe, digamos, o resume parte de la información, pero obviamente hay que fijar todos los parámetros. Básicamente unos cuantos de los parámetros tienen que ver con el tiempo que demora en pasarse de un estadio al otro. Cuántos días están en estadio asintomático, cuántos días demora la enfermedad en total, etcétera. Entonces, digamos, esos tiempos los sacamos de la bibliografía. Obviamente, como dije, tienen distribuciones. Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y habría que todavía mejorar respecto de bastante de lo que hicimos. Pero bueno, el R0 efectivo sirve para hacerse una idea y tener más o menos una idea rápida de qué es lo que podría pasar. Pero hay que fijar el resto de los parámetros y lo hicimos usando la bibliografía, digamos. Respecto de, por supuesto, los grupos de física estadística, claro que vienen trabajando con esto hace muchísimo y por eso lo mencioné varias veces, esto que nosotros hemos hecho, digamos, es súper básico. Lo hablamos con Karina en su momento, le preguntamos si le parecía razonable lo que estábamos haciendo. No, bueno, nada, nos dijo que sí, pero bueno, obviamente no nos pusimos a discutir en detalle. Karina además está súper ocupada colaborando con la municipalidad y demás. También, bueno, en algún momento intentamos hablar con algunos miembros más del grupo, pero estaban todos muy ocupados. Entonces un poco también parte de la charla era decir, bueno, nada, hicimos esto, si felizmente sirve para algo, estaría buenísimo. Hay cosas a mejorar, bueno, nada, sería interesante conocerlas para eventualmente tratar de mejorar el modelo, digamos, el modelado de la situación que queremos describir. Sí.
Bueno, ahora estaba Damián, que quería preguntar, y después hay otras 4 personas que veo acá que han levantado la manito, que son Rodrigo Castro, Olegario, Karina y Majo. Así que si les parece, pregunta Damián, y después estas 4 personas. ¿Vos las ves ahí, Leandro? Sí. Bueno, si no, que pregunte Damián y después yo les voy habilitando el micrófono a los que están con la manito. Mi primera pregunta es, ¿cómo se levanta la manito? De la cual estamos hablando acá. En participantes, Sí. si lo abrís, vas a ver que ves nombres y abajo dice levantar la mano o raise hand. Ah, tenés razón, sí, no lo había visto. Bien, gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Podés volver a la transparencia en la primera en la cual mostraste el asunto del cortafuegos? ¿Esta? No. A ver, dale. No, esta es, exactamente esta. Acá vos lo que tenés son 2 estrategias posibles respecto de cómo implementar el cortafuego, ¿no es así? Exactamente, sí. Bueno, Implementar el cortafuego quiere decir bajar el flujo y bajar el R del sitio 3. Correcto. En el segundo caso, es decir, en el gráfico de la derecha, el cortafuegos es más eficiente respecto a la población 3 que en el de la izquierda. Sí. ¿Cierto? Sin embargo, el efecto en las poblaciones 1 y 2 es catastrófico. ¿Cierto? Es decir, la población 1, el número de infectados sube mucho más, y lo mismo para la población 2, en el caso de la derecha que en el caso de la izquierda. Está bien. ¿Qué está pasando ahí? Sí, no se debe a lo que hizo la gente en el sitio 3, sino que para mostrar más claramente el efecto eventualmente de una situación en la que se disparaba una alarma y una situación en la que se disparaba la otra, lo que hicimos fue cambiar los parámetros. Fíjate que, por ejemplo, el R0 del sitio 1 y 2 vale 1.16 en el primer caso y vale 1.26 en el segundo. Por eso crece más. Pero fue nada más que para exagerar el efecto de si se disparaba una alarma o la otra. Ahora veo, sí. La pregunta en el sentido de que no es que lo que hace el sitio 3 afecta tanto a los sitios 1 y 2. Sí. Pero entonces todavía, digamos, permanece la pregunta de si el disparo de la alarma no tiene un efecto negativo sobre los sitios 1 y 2. Bueno, podríamos estudiarlo. Diría, basado en lo que pasa, en lo que describí antes, diría que no, digamos, porque ¿qué hace la alarma? La alarma baja el flujo de personas y baja el R0 del sitio 3, baja el flujo de personas que ingresan al sitio 3. No veo cómo eso podría afectar a los otros sitios, salvo lo siguiente. Si muchas personas van del sitio 2 al sitio 3, muchas de esas están contagiadas, y eventualmente en el sitio 2 quedan menos personas contagiadas, contagiando en el mismo sitio 2. Pero bueno, es un efecto que es de segundo orden, ¿está bien? Bueno, justamente, que sea de segundo orden es una cosa que hay que mostrar, ¿cierto? A priori no es tan obvio. Bueno, está bien. Es decir, vos estás... Lo tuvimos en cuenta en esa, viste que cuando yo puse el delta N de los latentes de cada día, tiene una expresión tan grande porque justamente lo que hace es sumar y restar todo lo que tiene que sumar y restar, porque la gente se está yendo de su lugar a otro lugar, ¿está bien? Pero sí, eventualmente uno tendría que demostrarlo rigurosamente. No digo demostrarlo rigurosamente, bastaría mostrarlo en una realización, ¿cierto?, de esta cosa, pero de este modelo. Pero en última instancia, la pregunta que estoy haciendo es si el efecto de cortar, mejor dicho, de implementar el cortafuego para la población 3, ¿qué implica respecto de la población total, ¿cierto? Y en particular de las poblaciones 1 y 2, que, bueno, como vos bien decís, digamos, hay gente que no puede ir al lado 3 y entonces a lo mejor hace aumentar la epidemia del lado 2. Pero bueno, sí, queda la pregunta. Queda la pregunta y simplemente quizás de lo que se trate es de tomar una corrida de estas cualquiera y dejarla evolucionar hasta el final sin cortafuego y comparar el número de enfermos al final. Exacto, eso es lo que habría que hacer. Lo hacemos y te lo comento. Gracias, Leandro. Ahora está con la mano levantada Rodrigo Castro y Karina Laneri. Le voy a habilitar primero a Rodrigo. No sé si esto es que muestra quién levantó primero la mano, pero le voy a habilitar. ¿Hola? Sí, ahí está. ¿Se escucha? Sí. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por la charla, Leandro. Tengo un par de preguntitas.
Recién estabas en la slide donde mostrabas el mapa de calor del primer ejercicio de cortafuegos. Si podés volver a esa. Donde estaba la zona, ahí está. Bueno, es una pregunta de interpretación, después tengo otra técnica cortita. Vos planteaste que en esa zona que está ahí resaltada es como una zona, si yo no lo interpreté mal, como una zona positiva, digamos, es decir que si te mantenés dentro de esa combinación de flujo y de Rs, entonces mantenés la cuestión bajo control. ¿Es correcto eso? Sí, digamos, la idea es que acá, si el flujo es bajo, uno puede tener Rs relativamente grandes y si se dispara la alarma, terminás con un número relativamente bajo de personas infectadas, ¿está bien? Se dispara, obviamente esto es usando el cortafuegos, digamos, no es que vivís siempre acá, digamos, estás en esta región y si, bueno, en algún momento se dispara la alarma, tenés ese delay de 7 días, pero terminás con un número relativamente bajo de contagiados, mientras que si estás con un flujo más grande, y bueno, si dispara la alarma, el número de contagiados va a crecer según el grado de color. Esa es la bueno, entendí. Entonces la observación que tengo para hacer es la siguiente, y tiene que ver con un poco con el mensaje a dar o a transmitir con este gráfico, esta interpretación, es que el R es algo endógeno de la población, la 1, la 2, la 3, o por lo menos así lo plantearon con este grafo de SIRS, ¿no? Y lo que estás haciendo es prevenir que la cosa empeore por flujo que viene desde afuera. Ahora, plantear que un R0 endógeno entre 1.5, 1.7, 2 o lo que sea es una buena situación, es un mensaje peligroso, porque es un R altísimo y te lleva al caos endógeno, sin empeorarlo aún más por lo que viene de afuera. Entonces, como para transmitir la idea que estás queriendo contar, el gráfico me parece que hace su trabajo, pero cuidado con decir, yo opino que, si no me estoy equivocando, que sería un mensaje peligroso decir, acá la situación está todo bien, está controlada. No, la verdad que la van a pasar muy mal, porque van a tener un pico bastante alto del 70%, si calculamos el pico como R-1 sobre R, que es lo que usan en epidemiología más o menos, de la cantidad de población infectada, la cosa sería complicada. No sé si estás de acuerdo conmigo o yo estoy interpretando algo mal. No, o sea, esta es una situación, digamos, particular y de alguna manera ficticia, en el sentido de que acá partimos de un caso en el que en el sitio 2 y 3 no hay infectados, 0, que solo hay en el sitio 1 y bueno, hay unas alarmas que funcionan, pero obviamente, bueno, son pocos lugares donde esto ocurre de esta manera, ¿está bien? Entonces, bueno, obviamente que transmitir que vivir con o decir que vivir con un R igual a 2 no es problema, bueno, digo, lo que estamos acá es intentando mostrar que bajo ciertas condiciones daría tiempo para disparar una alarma, ¿está bien? Bueno, okay. Eso nada más. Bueno, gracias. Y la otra era una pregunta técnica. En algunas de las slides al comienzo hablaste de la dispersión de parámetros, de la dispersión de valores en los parámetros beta, por ejemplo, y mostraste unas simulaciones basadas en los SIR o en sus versiones, que tenían como alguna estocasticidad, se veía ahí que las curvas no eran suaves, y te quería preguntar si estás mostrando una realización o estás mostrando el resultado de promediar el ensamble de algún ensamble, no sé cuántos N, 30, lo que sea, esa variabilidad que se ve, ¿es producto de qué cosas? ¿Estás mostrando una realización? Sí, Y si esa es así, es la evolución de un caso en concreto, y, sí. y lo que estamos haciendo es pensando que, digamos, el beta no vale lo mismo para todas las personas, en realidad estamos permitiendo una variación con algún tipo de distribución, en este caso gaussiana, y que los tiempos característicos tampoco son idénticos. Entonces, bueno, lo que hacemos es un sampleo básicamente, y este ruido, esta variación se debe a eso. Sí. Eso me interesa entender. El beta, porque esto es una ODE. Estás integrando una ODE y le estás cambiando el beta cada cierto tiempo, sampleado de una distribución.
Porque Claro, acá ¿no? el concepto de persona no está, es un modelo de compartimiento, es el compartimiento de esa categoría. Bueno, lo que estamos, en particular lo que estamos haciendo acá, por ejemplo, con el beta, es tener un beta con una cierta distribución y si hay en un cierto sitio, digamos, hay n personas, ampliamos n betas de acuerdo a esa distribución y eso es lo que estamos usando. ¿Está bien? No estamos integrando, digamos, podríamos hacerlo mejor, ¿sí? Pero estamos para ese Ok, día entendí. ampliando n betas. ¿Está bien? Ok, Es una entendí. aproximación. Ok. Bueno, muchas gracias. No. Bueno, entonces ahora tiene la manito levantada Karina Lanel. Hola, Karina. Ah, sí. Hola, pensé que me tenías que habilitar vos el micrófono. Bueno. Ah, sí, Hola, estás ahí habilitada, sí. ahí estoy. Hola, Karina. ¿Qué tal? No, quería aclararle primero a la gente que esto en realidad, o sea, yo me entero ahora del modelo, no lo había visto. De hecho, tengo algunas críticas que quería comentarte. Porque bueno, sí, es cierto que vos nos consultaste sobre fuentes de información, pero digamos, en ningún momento interactuamos y tampoco discutimos sobre este modelo, ¿no? Así que no sé si podés ir a la filmina del modelo. No sé cuál te interesa. Una de las primeras donde estaban los cuadraditos con las clases de una antes, por ahí, o dos. Ese. Bien. Bueno, por ejemplo acá, vos estás diciendo que los asintomáticos pasan o a un estado contagiado o a un estado leve, ¿cierto? Ahora, los asintomáticos en esta enfermedad, por ejemplo, sabemos que se pueden recuperar sin mostrar absolutamente ningún síntoma. Y son un porcentaje importante de la población. En este modelo, digamos, ¿en qué parte estás considerando esa ruta de recuperación de asintomáticos directamente, digamos? No, sí, si querés, nada, se puede agregar todas las ramas que quieras, digamos. O sea, acá eso, si querés, podés considerar que algunos de los leves cumplen esa función de los asintomáticos, es simplemente ponerles algún beta a alguien que no va a ir a cuarentena. ¿Está bien? ¿Qué hacen los leves? Los leves no pasan por cuarentena, tienen un cierto beta, o podríamos agregarle otra rama, si querés también. Diría que no es problema necesariamente eso. Sí hace Claro, lo que pasa es que claro, lo que pasa es que si las conclusiones se derivan de este modelo, me parece que no, o sea, no sería válido considerar que los asintomáticos no se pueden recuperar directamente, que son aparte los más peligrosos, porque la gente no se da cuenta que está contagiando, y digamos, habría una rama de asintomáticos a recuperados, digamos, y de leves, sí, la de leves es cierto, también existe, o sea, hay gente que presenta síntomas muy leves, parecidos a una gripe, y se recupera, y después hay que considerar otra rama que sea los infectados con síntomas, que, bueno, eso sí los detectás, tanto a los leves como a los de síntomas, eso sí los podés acuarentenar, o no, digamos, pero idealmente los acuarentenarías y de ahí, digamos, podrían pasar o bien a un estado más crítico y grave donde se mueren o a un estado en donde se recuperan. Pero me parece como que de movida hay cosas que no estarían bien en el modelo. Está bien, o sea, vos decís agregar una rama más, como está la de leve, agregar una que sea asintomático todo el tiempo, y eso seguramente va a cambiar. De hecho, parte de lo que mostramos con el CISTC es como el riesgo de esas personas, ¿no? Cómo aumentaba el número de contagiados. Sí, obviamente, sí, sería súper interesante incluirlo. Claro, sí, claro. Y otra cosa que me parece importante es el tema de las distribuciones que vos mencionabas de tiempos. O sea, está bastante estudiado que la forma de esas distribuciones influye en el cálculo del valor de R0 o de R en función del tiempo, o sea, sería el R0 en función del tiempo, el R es dinámico, digamos.
Y bueno, y ahí es importante considerar, por ejemplo, una distribución gamma para los tiempos de Sí, transición. esta que sacó el Imperial College, sí. Bueno, eso no lo explicaste, pero sí, no sé qué distribución eligieron, pero es importante elegirla correctamente, ¿no? Y después, otra cosa que me había quedado pensando, el tema de R, o sea, vos calculás R0, pero también es importante calcular el R en función del tiempo, porque el R va cambiando. Sí, sí, está rescaleado por un S Y sobre N o esa, algo. claro, el R, digamos, el R0, que es en principio el número de, digamos, de infectados que genera un infectado puesto en una población totalmente susceptible, ese es el R0. A medida que yo tengo infectados en la población, entonces ya tengo una cantidad de infectados y de susceptibles, ya la población no es enteramente susceptible como al principio de la epidemia, entonces ahí mi R se va modificando con el tiempo. Entonces es importante calcular cómo ese R va evolucionando en el tiempo para no tener una idea errada, ¿no? de cuántos se están contagiando a medida que va pasando el tiempo de un infectado, ¿no? Bueno, hay maneras de calcularlo y me parece que por ahí estaría bueno rever esos diagramas que ustedes pusieron, teniendo en cuenta cómo cambia el R0, el R, o sea, el R, que ya no sería más R0 porque no es a tiempo cero, sino a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Está bien, sí, en ese caso no podríamos hacer un diagrama como los que hicimos, porque necesitaríamos una dimensión más, ¿no? Necesitaríamos el tiempo, y entonces iríamos cayendo en diferentes lugares según el R a qué tiempo querés ver. ¿Está bien? Por eso intentamos elegir algunos parámetros que pudieran dar alguna información y que se pudieran entender más o menos, porque si quisiera graficarlo en función del R efectivo, que depende del tiempo, bueno, ¿a qué tiempo? Nada, podemos definir un tiempo y mostrarlo a ese tiempo, o hacer varios cortes y mostrar esos diagramas en función del R a varios tiempos. Sí, sí, se puede hacer, seguro. El efecto aparece acá porque está, digamos, sí, está, en estas ecuaciones aparece ese R porque las cosas están pesadas por S sobre N, por diferentes factores, ¿está bien? Entonces, digamos, ese R que vos decís que viene el tiempo, efectivamente está transitando la evolución de lo que estamos modelando, seguramente se podría graficar las cosas en función de algún otro R, no el R a tiempo cero, que es el que estamos tomando. Sí, podría ser. En general, una de las cosas que se hace son unos diagramas en donde vos tenés, digamos, en uno de los ejes el R en función del tiempo, que bueno, le llaman ρ, pero es lo mismo, y en otro de los ejes, digamos, lo que llama tasa de ataque, que son digamos, la incidencia, o sea, el número de infectados por unidad, por cantidad de individuos de la población, en los últimos 14 días en este caso, porque bueno, es una enfermedad que para calcular los infectados que tenés en este momento, tenés que tener en cuenta los que se fueron infectando en los días anteriores, ¿no? Entonces, uno con esos dos ejes puede armar un diagrama que de alguna manera te indica el riesgo en el que está la población, teniendo en cuenta no solamente el R0, o sea, el R en función del tiempo, el ρ, sino también teniendo en cuenta la cantidad de infectados que tenés en la población, porque eso también es importante. Entonces, esas dos cosas te dan una idea más real, más confiable de en qué situación está tu población, ¿no? Y eso se puede graficar en función del tiempo, y eso te da, de alguna manera, una evolución de hacia dónde va la población en cuanto al RO, ¿no? Al R, sí. ¿Les parece buenísima la sugerencia de Karina? ¿Les parece que lo charlen más por ahí en detalle ustedes y damos lugar a otras preguntas de otra gente que está levantando la mano? ¿Te parece, Karina? Sí, sí, está bien. Porque por ahí es un poco específico y veo otras personas que están levantando la mano. Damián está, por ejemplo. Bueno, pero antes había más gente. No, gracias, Karina, por las sugerencias y sí, tal como dijiste, no es que para nada que fuiste partícipe ni discutimos en concreto, sino en algún momento te
como dijiste, te hice algún comentario respecto a la idea que pensábamos hacer, nada más. Sí, sí. Así es. Bueno, entonces ahora acá está. Gracias, Karina. ¿Tenías alguna otra pregunta más? No, no, está bien, gracias. Lo charlamos después en todo caso con Leandro. Gracias. Dale, bárbaro. Ahora acá le abro el micrófono a Damián. Le estoy preguntando a Damián para que abra su micrófono y pueda preguntar. ¿Ahora se escucha? Sí. Sí. Sí, yo simplemente quería hacer un comentario en relación con la observación que hizo Karina. Digamos, este tipo de modelos uno los puede complejizar en muchísimas direcciones, ¿cierto? Como decía Karina, uno puede poner otras vías acá de conexión entre los diferentes estadios. Leandro comentó desde el principio que en realidad el espectro de posibles síntomas es enorme, ¿cierto? En principio hay un continuo respecto de los síntomas, de la evidencia de síntomas que puede presentar. Así que hay un montón de formas en realidad de complejizar esto. Ahora, la única forma en que realmente una cosa de esto pasa a ser de un jueguito matemático a una cosa útil es cuando uno ajusta parámetros y, digamos, se acerca a la realidad de esa manera, ¿cierto? Y eso es una tarea realmente complicada, ¿cierto? Pero si realmente uno pretende que un modelo de estos tenga alguna utilidad en la realidad, el trabajo en el cual tiene que poner más énfasis es en el ajuste apropiado de los parámetros, ¿cierto? Es decir, en acercar, que es la única forma de acercar el modelo a la realidad. Así que si realmente tienen la intención de que esto sirva para, por ejemplo, como decían antes, para formular políticas de salud pública, les deseo mucha suerte con el asunto de ajustar los parámetros, que es la parte más difícil de cualquiera de estos modelos. Eso es todo. Gracias, Damián. Bien. Bueno, ya está la respuesta, Leandro, a Damián. Sí, sí, no, yo digo, lo digo una vez más, pero como ya dije, es un trabajo arduo buscar la información y que eventualmente además requiere una tarea multidisciplinaria. Pero sí, sí, por supuesto, eventualmente ya recurriremos a los miembros del grupo de estadística del CAP, que es muy bueno, y bueno, a ver si nos eventualmente pueden por lo menos indicar alguna bibliografía en las cosas más críticas que van surgiendo. Está buenísimo. Bueno, entonces ahora está Claudio Padra con la mano levantada. Hola. Muy linda tu charla, Leandro. Según, digamos, es cierto lo que decían recién, que si uno quiere ajustar la realidad hay que estimar parámetros. Y los parámetros, bueno, hay un montón de datos de otras ciudades que se pueden utilizar. Igual me parece que a lo que apuntaba la charla era al efecto de poner barreras. Y eso parecería ser bastante eficiente, según mostraste en uno de los gráficos, digamos, ¿no? Pero cuando mostrabas que el efecto de dos barreras, parece que lo efectivo, lo realmente efectivo, si entendí bien, es poner, digamos, más barreras de aislamiento en más muy afectivas. ¿Es así o estoy equivocado? Sí, digamos, lo que nosotros vimos de alguna manera es eso, que digamos, en el caso de 3 sitios hay 2 barreras y eso permite de alguna manera, si el sitio 1 y el 3 están desconectados y hay que pasar sí o sí por el 2, eso le da alguna ventaja al sitio 3 en el sentido de que tiene más tiempo para reaccionar. Lo cual, nada, es obvio, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, acá estamos intentando formalizarlo un poco y ver cuánto puede funcionar o cuánto no. Pero bueno, es un poco el trabajo, es parte, ¿no? Como decía un amigo, de hacer obvio, el proceso doloroso de ver las cosas obvias. Sí. No, eso
Tiene que ver con la pregunta con lo que está pasando en provincia de Buenos Aires. Dice que ponen una barrera de aislamiento ahí en el barrio azul, en zonas que están complicadas. Digamos, por más que no sea algo cuantitativo, algo cualitativo en el cual digas uno puede dar una ayuda, una información del tipo de que una barrera no alcanza, es interesante, digamos, ya es positivo de por sí, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, es por lo menos lo que nosotros estamos aprendiendo un poco de acá y por eso nos parece interesante contarlo, de esta experiencia muy simple, digamos, ¿no? Gracias. No, a vos, Claudio. Ahora hay alguien que quiere preguntar que se llama HP250. Hola, HP250, mi nombre artístico. Ah, me pareció. Yo soy Silvia Bricio, del CCT. En realidad toda la parte estadística, por supuesto, no tengo absolutamente ninguna idea, pero me pareció interesante estar en los coloquios y bueno, todos los días se aprende algo. Leandro al principio mencionó algo de la Universidad de Córdoba que me quedó así al pasar, o no sé si escuché mal, y también, digamos, por información de familiares, porque yo soy de Río Cuarto, me habían dicho que en Córdoba habían utilizado mucho los puentes, como los ríos, como barreras para pasar de una zona a la otra. De hecho, tengo familiares que no han podido ir a ver a sus hijos por no tener el permiso y los paraban, digamos. ¿Tenés alguna información de que en Córdoba se haya implementado algo así, de hacer efectivas las barreras y qué resultado dio? No, ¿qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? No, lo único que mencioné de Córdoba fue que ayer organizaron como un ciclo de charlas muy breves que me pareció súper interesante, pero no sé la verdad de algún lugar donde se esté implementando realmente con este tipo de criterios. Sí, obviamente hay lugares donde están restringiendo el paso, pero no sé si están intentando entender un poco cuánta gente podría pasar, cuánta sí, cuánta no, según los índices de movilidad que hay de un lado y de otro, o la cantidad de contagios, cuán útil puede ser o no, etcétera. No sé si se está aplicando de algún lado o no, la verdad. Muchas gracias. No. Bueno, me quedó con la mano levantada Karina, pero me imagino que ya habrá evacuado sus preguntas. ¿Es así, Karina? Tenemos también que quiere preguntar, Bárbaro, gracias, Karina. Quiere preguntar Celeste Rato, ahí le habilito el micrófono. Ahí está. Podés preguntar, Celeste. Hola, Lean. Bueno, Hola, nada, Celeste. felicitarte, a mí me pareció súper interesante, me parece que está buenísimo que podamos incorporar a los modelos, digamos, ir complejizando los modelos para ir incorporando diferentes alternativas, y me parece que es una idea también interesante en el plano que permite pensar las políticas, ¿no?, que se pueden llegar a implementar. Así que la verdad que me parece un re lindo trabajo. Bueno, gracias. Y básicamente la preguntita que yo te quería hacer tiene que ver más que nada con cómo pensarlo un poquito más en la práctica, ¿no? Y me quedaba la pregunta de, teniendo en cuenta el segundo gráfico que vos habías dado, el resumen, el que se basaba específicamente en tiempo, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre, digamos, o cómo uno podría llegar a pensar cómo hacer para que el tiempo de la enfermedad, vos habías dado como 2 escenarios, ¿no? O sea, si bien hay múltiples escenarios, de una parte del gráfico tenías que el tiempo se extendía, pero los contagios eran menores, y de la otra parte del gráfico lo que vos tenías era que se extendía el tiempo también, pero los contagios eran mucho más altos. Y básicamente de toda la explicación que fui escuchando, me parece que el tema de los flujos, ¿sí?,
parece ser como el tema central, ¿no? O sea, mientras vos nos contabas, más allá de que haya un robo alto, si vos tenías un flujo bajo, en algún punto podía contenerse un poco más los brotes, ¿no? O los contagios eran menos. Entonces, eso está bien, digo, eso lo entendí bien en ese sentido, y en ese sentido, ¿cómo te parece, digamos, si hay algo más, además de los flujos, y digamos, cómo podría uno pensar en controlar esos flujos, ¿no? O sea, más allá de las barreras, no, hay, sí, digamos, respecto de, perdón, dale. No, eso, dale, digamos, por ese lado, si tenés algún pensamiento en ese sentido. No, respecto, digamos, de la importancia por ahí de los flujos y de los Rs, quizá es más fácil visualizarlo acá en términos del número de infectados, ¿está bien? Que acá, ¿no? Acá, por ejemplo, acá estamos en tiempos grandes y el número grande de infectados Claro. vimos que en función de R y flujo estaba por acá, con lo cual hay que tener cuidado cuando uno va de una figura a la otra, ¿no? Sí. Y bueno, entonces en ese sentido, nada, es como que de alguna manera la sensación es que en Argentina estamos yendo hacia tiempos relativamente grandes, porque no estamos, digamos, no está disminuyendo el número total de casos activos por día de manera así fuerte como ocurrió en algunos países que tuvieron, bueno, nada, la capacidad de hacer desaparecer la enfermedad, pero tampoco está explotando, ¿está bien? Entonces estamos como las sensaciones yendo hacia tiempos largos por ahora, con una cantidad de casos relativamente bajos, con lo cual, bueno, habría que intentar pensar dónde se encuentra uno, si uno agrega la dimensión de, bueno, del tránsito de personas o el flujo entre diferentes regiones, ¿no? Que bueno, es complejo, esto lo pensamos simplemente para una ciudad, pero bueno, nada, se podría pensar con más sitios y con más poblaciones. Y respecto de las barreras, nada, nosotros lo pensábamos, digamos, en el sentido de decir lo que dijimos al principio, nunca queda aislado un sector, ¿no? Porque en realidad, nada, hay que de entrada llevar servicios básicos, ¿no? Y es más, bueno, hay gente que sale a hacer tareas también, bueno, si bien pasó, me parece recientemente, en algunos lugares donde hubo focos importantes, donde directamente la gente no podía salir. Pero bueno, me parece que es muy difícil de sostener eso, porque, bueno, por la tolerancia que tiene nuestra sociedad a ciertas restricciones, digamos, ¿no? Algunas cosas, algunas políticas que, no sé, en países asiáticos se pudieron implementar, por ahí acá serían muy difíciles porque requieren mucho más control. Pero bueno, seguramente que si hay, por eso decíamos en algún momento, obstáculos de la geografía que estén presentes en la ciudad, por cómo está construida la ciudad, bueno, por ahí es más fácil y son más aceptables para la gente que si no están. Pero claro, bueno, justamente la dificultad o no de implementar estas medidas es lo que tenemos que charlar con ustedes, cientistas políticas y sociales. Sí. Gracias, No sé Lean. si tengo mucha respuesta para tu pregunta. Sí, está muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos de nuevo una pregunta de Claudio Padra, que le estoy preguntando que Sí, puede abrir el micrófono. gracias. No, una cosa que me olvidé de preguntar, porque para que no me quedó claro por la velocidad de la charla, digamos. ¿Vos estás pensando solamente que el flujo entre distintas zonas es de los asintomáticos? No hay flujo de gente infectada, ¿no? ¿O estoy equivocado? Tomamos esa hipótesis como para trabajar con algo, por eso había un gráfico donde yo puse una línea, ahí me estoy moviendo hacia él, a ver si lo encuentro. Un segundo. Acá
esta barrera significa que permitíamos nada más que los asintomáticos pasen a otro sitio. Pero sí, claro que se puede complejizar el modelo y permitir que vayan las otras categorías que contagian también, seguro. Eso se puede hacer, es simplemente, bueno, agregar algunas cosas más. Sí. Por ahora lo hicimos así y se puede complicar y incorporar ese efecto. Está bien. ¿Y qué porcentaje suponían que se pueden migrar de una zona a otra? Bueno, era justamente lo que yo ponía en algunos gráficos. Los gráficos están suponiendo algunos flujos, por ejemplo. En los gráficos, no sé si estás viendo los gráficos que estoy poniendo acá, hay una matriz de flujos en realidad. Si pensás, el flujo tiene unos índices que conectan los dos sitios, del cual la persona sale y el sitio del cual la persona llega. Entonces hay como una matriz de flujos. ¿Sí? Bueno, esta matriz satisface algunas condiciones que tienen que ver con la conservación del número de personas y demás. Y si te fijas, acá en el diagrama de la izquierda el flujo es 0, mientras que acá el flujo es 2000. Quiere decir que podían ir 2000 personas del sitio 1 al 2, del 1 al 3, del 2 al 3, del 2 al 1, etc. En estos diagramas que estoy mostrando acá tomamos una matriz de flujo simétrica, que quiere decir que la misma persona van para un lado que para otro, pero no hay por qué hacerlo. Fue solo una hipótesis de trabajo para bueno, tener algunos resultados, pero eventualmente seguro que en muchos casos va a ser mucho más realista tomar una matriz de flujos que no va a ser simétrica, porque en algún lugar va a poder ingresar gente, por ejemplo, a llevar servicios, pero no va a poder salir eventualmente. O bueno, hay zonas de las cuales sale mucha gente a trabajar hacia otras, pero de ese otro lugar no va gente a esa zona más de viviendas, digamos. Entonces seguro que va a haber que tomarla asimétrica, pero la idea era generar algún tipo de herramienta donde después, bueno, dado un problema en concreto, bueno, podemos modelar la matriz de flujo que sea realista para esa situación en concreto. ¿Está bien? Y eso se puede hacer, es un momento hacerlo. Gracias. No, a vos, Claudio. Bueno, yo no veo más manitos levantadas, así que si no hay más preguntas, si te parece, Leandro, te agradecemos mucho por el coloquio y bueno, damos por terminado el coloquio. Muchas gracias. Gracias a vos, Karina, y al instituto y a toda la gente que participó. Muchas gracias. Bueno, chao, chao, gracias. Hasta luego. Chau, chau.